Amén. Amén, hermanitos. Damos la bienvenida a mi hermano Agustín Afonso. Seguimos con los estudios del libro de Colosenses. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Ok. Terminamos entonces ayer el versículo 15 del capítulo 2. Vimos desde el versículo 10 hasta el versículo 15 el día de ayer, donde el apóstol Pablo habla de una circuncisión que fue hecha en nosotros, ya no en la carne, como se le hacía al pueblo de Israel, porque según el pacto que se había establecido Dios con Abraham y que era perpetuo, todo varón nacido en casa o cualquier esclavo comprado por dinero o cualquiera que fuera adoptado en familia, tenía que recibir esa señal del pacto, que era la circuncisión. Todo nacido, a los 8 días de nacido, tenía que ser circuncidado. Entonces, el apóstol Pablo está enseñando a los colosenses que ellos también fueron circuncidados, pero no en la carne, no como se hacía según el pacto con Abraham, sino que fueron circuncidados en el corazón, al echar fuera el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Entonces ellos fueron circuncidados al echar fuera del cuerpo el pecado carnal, o sea, lo que era el pecado que ellos tenían en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo lo hacían? Dicen, las sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados juntamente con él, mediante el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, la manera como nosotros somos circuncidados para poder pertenecer al pueblo de Dios, porque nuestros pecados son echados fuera, es mediante el bautismo, ¿verdad? En el cual no solamente morimos con Cristo, sino que también resucitamos con Él. Resucitamos con Él, ¿para qué? Para tener una vida nueva, para tener una vida nueva. Y a vosotros, dice el versículo 13, estando muertos en pecados y en circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Todos los pecados que tenían los colosenses y que teníamos nosotros, fueron perdonados ¿por quién? Por Jesucristo. ¿En qué momento nuestros pecados son perdonados? Él hizo la obra redentora, él murió por nosotros, él pagó el precio, ¿verdad?, que merecíamos nosotros, que era la muerte. Él pagó ese precio en la cruz, derramó su sangre, y mediante ese precio nosotros fuimos perdonados de los pecados, y nuestros pecados se perdonan cuando nosotros morimos con Cristo en el bautismo, que es la circuncisión al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso, como dice el apóstol Pablo a los colosenses. Después le habla de que el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole el medio y clavándole la cruz, anulando. Cuando habla de anular el acta, sabemos que los decretos que había contra nosotros, esa era la ley que había sido dada en el Sinaí por medio de Moisés al pueblo de Israel. Esa acta de los decretos que había contra nosotros, sabemos por qué era contra nosotros, ayer hablamos un poquito de eso, porque era una ley de condenación, porque mediante la ley era el conocimiento del pecado. Entonces, la ley sirvió para eso, para que nos diéramos cuenta, o el pueblo de Israel se diera cuenta, de que no se podían justificar a sí mismos, porque por las obras de la ley nadie se justificaba para con Dios. Entonces ellos necesitaban a alguien que los justificara, alguien que los salvara del pecado. Ellos a lo mejor no entendieron el propósito de Dios, no entendieron el propósito del Mesías, pero la ley tenía que ver con eso, tenía que ver con que ellos supieran, entendieran que por sus propias obras, por su propia obediencia a la ley, ellos jamás se podían justificar para con Dios, porque era imposible que ellos guardaran toda la ley, porque en algún punto siempre iban a fallar. Entonces dice que él anuló esa acta de los decretos, triunfó sobre ella en la cruz. Por tanto, dice el versículo 16, que es lo que vamos a ver hoy. No sé si hay algún comentario sobre los versículos que vimos el día de ayer. ¿Alguien quiere hacer un comentario, algún resumen? Hoy Alejandro lo dejamos por fuera, con su anotación. Dice el versículo 16. Bueno, el 15 decía, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿quién eran los principados? ¿Quién eran las potestades? Donde Cristo en la cruz triunfó sobre ellos. Las potestades, los principados tienen que ver con seres espirituales que tenían cierta autoridad, pero que Cristo está sobre ellos. Cuando vamos a Efesios en el capítulo 4,
el capítulo 4, no, perdón, el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo dice que nuestra lucha, en el versículo 12, él decía, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando habla de potestades o habla de este tipo de seres espirituales, como son ángeles, tiene que ver con seres creados por Dios. Pero algunos de ellos, como fue el caso de Satanás y los ángeles que lo siguieron, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Pero todos forman lo que son las potestades, ¿verdad? Estas potestades, estos principados, que son autoridades espirituales, pero que nunca están por encima de Cristo, sino que Cristo siempre está por encima de ellos. Por eso Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, como decía el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. O sea, en Cristo estamos completos. No necesitamos buscar ángeles, ni adorar ángeles, ni potestades, ni autoridades celestiales o angelicales, además de Cristo, sino que en Cristo estamos completos, no necesitamos practicar otro tipo de adoración, que a lo mejor es lo que estaban enseñando estos falsos maestros en Colosas. En el versículo 16, que es lo que vamos a ver hoy en adelante, dice, por tanto, ¿por qué razón? ¿Por qué habla de por tanto? Porque él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, porque Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, por tanto, por esa razón, porque ya la ley no tiene vigencia, ya fue anulada, ya perdió su vigencia, ya perdió su valor, ya perdió su razón de ser, ya se cumplió. Por tanto, por esa razón, nadie os juzgue, porque ¿qué podría estar pasando con los falsos profetas o los falsos maestros, los que estaban enseñando falsas doctrinas a la iglesia en Colosas? Que a lo mejor les estaba enseñando que ellos tenían que guardar ciertas costumbres o ciertos mandamientos establecidos dentro de la ley. Y como ya la ley fue anulada, como ya la ley fue clavada juntamente con Cristo en la cruz, ya ellos no tenían por qué estar guardando eso. Ya la ley había pasado. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Días de reposo. Días de fiesta, luna nueva. Y eran cosas o costumbres que se guardaban, lo guardaba el pueblo de Israel. Yo escuché una vez, o leí una vez, un estudio de una iglesia adventista, porque los adventistas siguen guardando el sábado, y ellos interpretaban este versículo diciendo que las costumbres de comida o bebida, o días de fiesta, o luna nueva, tenía que ver con las costumbres paganas que practicaban estas personas en la región de Colosas, porque eran paganos, y era lo que ellos practicaban como paganos. Pero que los días de reposo no significa que ellos no tenían que seguirlos guardando, sino que nadie los juzgue porque los estaban guardando. O sea, para la interpretación de ellos, la gente juzgaba a los colosenses porque estaban guardando el día de reposo. O sea, que es al contrario de lo que nosotros supuestamente enseñamos, que eso ya pasó. Para ellos el día de reposo sigue vigente, porque sabemos cuál es la doctrina de la iglesia adventista. Pero acá, en el contexto, el contexto está hablando en el versículo 14 que el acta fue anulada. Cuando habla de que el acta fue anulada, se trata de que toda la ley fue anulada. Toda la ley fue quitada, fue clavada. O sea, la ley fue crucificada con Cristo. Y sabemos que cuando alguien era crucificado, como dije ayer, no era para que sufriera, no era como un castigo simplemente, era para morir. La crucifixión era un instrumento para matar personas. Y cuando alguien era crucificado, era clavado en un madero, en una cruz, era para que muriera. Y cuando la ley es clavada en la cruz juntamente con Cristo, es porque murió juntamente con Cristo la ley. Por eso se anuló el decreto. Entonces, cuando habla de nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, tiene que ver con la ley. Tiene que ver que la ley ya fue quitada, por tanto, nadie te puede juzgar porque tú no guardes esa parte de la ley, porque tú no practiques esas costumbres judías, porque ya eso había sido quitado.
Cuando habla días de reposo, porque sabemos que el día de reposo establecido por Dios fue el sábado, era el séptimo día de la semana, porque dice que Dios reposó de sus obras. Y la ley decía que los judíos tenían que guardar el día de reposo, no porque Dios había reposado de sus obras, sino para que se acordaran, para que recordaran, según los 10 mandamientos, que es lo que aparece ese sábado, que ellos recordaran que habían sido esclavos en la tierra de Egipto y que Dios los había sacado con brazo fuerte y mano extendida, y que ellos habían pasado de la esclavitud de Egipto a la libertad que Dios le había dado a ellos. O sea, fue el paso. Y ese día de reposo ellos tenían que recordar eso, que habían sido esclavos en Egipto y que Dios los había liberado a una tierra que fluía leche y miel, una tierra de libertad. Y habla y aquí habla de días de reposo, se habla de como varios días de reposo, porque sabemos que en la ley judía existían fiestas solemnes, existían las fiestas solemnes. Y cada fiesta solemne tenía una santa convocatoria, una santa convocación. Por tanto, en cada fiesta solemne, en cada santa convocación, había un día de reposo. O sea, podía caer un día jueves, podía caer un día martes, esa santa convocación, y ese día de esa fiesta solemne era reposo, era como si fuera un sábado. Por eso habla de días de reposo, porque habían varios días de reposo, no solamente era el sábado para el pueblo de Israel. Y estos falsos maestros aparentemente estaban enseñando que ellos tenían que seguir guardando ciertas comidas, ciertas bebidas, ciertos días de fiesta, porque había las santas convocaciones que eran fiestas solemnes, y los días de reposo que acompañaban esas fiestas solemnes, igual que el sábado, que también era obligatorio. Una fiesta era un día que había que guardar obligatoriamente, dedicado a Dios, y sabemos por qué, según lo que enseñó Dios en los 10 mandamientos, de que era para que recordaran que habían sido esclavos y Dios los había libertado la había libertado de esa esclavitud allá en Egipto. ¿Alguien quiere hacer un comentario al versículo 16? ¿Alguna pregunta? No sé si el hermano Roberto quiere añadir algo. ¿No? Alejandro, nadie, todo bien. El versículo 17, vamos a ver la sombra. Dice el 17, todo lo cual, ¿qué es lo cual? Lo que viene hablando en el versículo 16, la ley. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Para que exista una sombra, tiene que existir dos cosas: luz y un cuerpo físico. Para que exista, por lo menos, si existe luz del sol y existe un árbol, cuando el árbol se interpone entre la luz, produce una sombra. Y es la sombra del árbol. O sea que tiene que haber un cuerpo físico para que la luz refleje una sombra. Pero cuando nosotros vemos la sombra del árbol, no vemos todas las características del árbol. O por lo menos más o menos vemos la figura del árbol, vemos más o menos cómo es, pero no podemos ver o analizar bien el árbol. No podemos ver cómo son las ramas, cómo son las hojas, cómo es el tronco, cuántas ramas tiene, o sea, no podemos verlo exactamente cómo es. Una sombra que representa o el árbol, podemos imaginar cómo es el árbol, pero no es el árbol exactamente, no podemos realmente describir el árbol viendo la sombra. Para que nosotros podamos describir el árbol, tenemos que ver el árbol. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla a ellos de que la ley era una sombra de lo que ha de venir, de lo que ha de venir. Entonces, cuando habla una sombra, significa que es el reflejo de un cuerpo que nosotros no estamos viendo claramente, pero que representa eso que está reflejando la sombra, que ese cuerpo. En este caso, la luz es de Dios. ¿Quién es el cuerpo? Aquí mismo lo dice. El cuerpo es de Cristo. O sea, el cuerpo es de Cristo. Esa sombra era la sombra de Cristo. El cuerpo es de Cristo. O sea, la realidad, el árbol físico, lo que provocaba esa sombra era Cristo. El cuerpo es de Cristo. Por eso acá habla de que el cuerpo es de Cristo. Entonces, para que nosotros veamos realmente la realidad de todo, tenemos que ver es a Cristo. Y por eso es que la ley pasa. La ley ya no tenía vigencia, porque ya estaba Cristo. Ya no estaba la sombra, ya la sombra ya no hacía falta, sino que ahora estaba el cuerpo físico, donde podíamos ver claramente todas las cosas.
En Cristo podemos ver todas las cosas. Y según lo que dice Efesios, cuando estudiamos el libro de Efesios en el capítulo 1, en el versículo 22 y 23, decía el apóstol Pablo a los Efesios, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que la conclusión de toda esta sombra es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Al final, todo el propósito de Dios era la iglesia, que era el grupo de los llamados fuera, de los llamados a pertenecer al pueblo de Dios, de los llamados a pertenecer a ese pueblo eterno que Dios va a tener allá en el cielo, esa eternidad, ese pueblo que va a estar en la eternidad juntamente con Dios. Ese es el resultado, esa es la luz, pues ya no es sombra, sino que ya es el cuerpo, ya es físicamente lo que podemos ver, ya podemos ver las características, ya podemos ver todos los detalles de esa sombra que antes a lo mejor no la veíamos claramente, pero que ahora se ha revelado. Y Pablo habla del misterio que fue revelado, y ese misterio es Cristo y la iglesia que se estableció con el sacrificio de Cristo. O sea, nosotros pertenecemos a ese cuerpo que era lo que fue revelado, que la sombra no revelaba completamente, que a veces costaba entender, pero que fue revelado ahora. Cuando nos vamos a Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo 10, para hablar un poquito de la sombra, dice el escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 10. Porque la ley, dice la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿La ley qué era? La sombra de los bienes venideros, lo que iba a venir. No la imagen misma de las cosas. No era la imagen misma de las cosas. Era como lo que le expliqué de la sombra del árbol. Es una representación, mas no es la imagen misma. O sea, porque no puedes analizar todos los detalles viendo una sombra. Para poder ver todos los detalles, tienes que ver físicamente lo que produce la sombra. En este caso, la ley era la sombra. No se podía ver los detalles de lo que era el cuerpo. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto lo que se acerca. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, habla de la sombra, ¿por qué? Porque hablaba de que había que hacer sacrificios por los pecados. O sea, la ley decía que había que hacer sacrificios por los pecados. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año en el lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío y expiar los pecados no solamente de él, sino también los del pueblo. Y se hacía una vez al año. Y todos los años, continuamente, se hacía el mismo sacrificio. Si eso no fuera sombra, entonces, una vez hecho, lo que dice aquí con los hebreos, si lo hubieran hecho una sola vez, ya era suficiente. Cristo ya no es la sombra. ¿Por qué? Porque Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre. Ya no hace falta más sacrificio por los pecados. Cristo, que es lo que está diciendo aquí el capítulo 10 de Hebreos. Por tanto, la sombra era la ley, el cuerpo es de Cristo, como dice el apóstol Pablo aquí a los Colosenses. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, la sombra es la ley, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es Cristo. El cuerpo pertenece a nuestro Señor, que fue el que se sacrificó una sola vez y para siempre por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que se estableciera el pueblo santo de Dios, el verdadero pueblo santo de Dios, que ahora ya no recibe la circuncisión en la carne como se hacía en la sombra, sino que ahora se hace en el corazón mediante el bautismo para el perdón de pecados. Nosotros somos circuncidados al echar de nosotros ese cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo, al morir con él en el bautismo. ¿Alguien quiere hacer un comentario por acá, hasta acá de esta sombra o de lo que he dicho? ¿Alguna pregunta? ¿Participación? ¿Denovan? Todo perfecto, hermano. Excelente. Exacto, A los momentos. La mejor explicación que he escuchado hasta el momento. La mejor. Hermano, esto lo aprendí yo de ustedes, hermano. Vamos muy bien, Agustinho. Estamos claros, Sí, gracias sí. al Señor. Ok.
18. Bueno, aquí en Colosenses capítulo 4. No, mentira, vamos con el 18. Después hablamos de Colosenses. Capítulo 10, versículo 18 del capítulo de Colosenses. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio, dice el apóstol Pablo a los colosenses. ¿Cuál era el premio? ¿Qué premio esperaban los colosenses? ¿Qué premio esperamos nosotros como cristianos? Porque nosotros vamos a recibir un premio. O sea, vamos a ser premiados. Pero ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio que estamos esperando? El apóstol Pablo decía que el que corre para recibir un premio. Nosotros, pues, vamos a recibir un galardón. O sea, nosotros vamos a recibir un galardón por ahí. Nosotros vamos a recibir un galardón. Pero el galardón que nosotros vamos a recibir no es un galardón físico, no es un galardón en este mundo. O sea, nosotros vamos a recibir un galardón. ¿Dónde lo vamos a recibir? En los cielos. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Lo que estamos esperando, un premio que nos va a dar Dios cuando partamos de este mundo, cuando Cristo venga por segunda vez y todos resucitemos para no morir más. Tengamos ese cuerpo glorificado, ese cuerpo espiritual glorificado como el de Cristo, según nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Nadie os prive de vuestro premio, porque aparentemente habían hermanos o falsos maestros que estaban enseñando que había que cumplir ciertas otras cosas aparte de lo que ellos ya habían creído. Entonces, eso los podía apartar a ellos del camino de Dios, del premio. Entonces, nadie os prive de ese premio. O sea, no le pongan atención a lo que están diciendo esos falsos hermanos, que nadie los prive de ese premio, que nadie los aparte de ese premio. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Cómo se presentaban estos falsos maestros? Los falsos maestros no se presentaban como personas malas, se presentaban como personas humildes, personas que eran de admirar, personas que a lo mejor hacían buen servicio dentro de la iglesia, amor, ayudaban hasta los hermanos, o mostraban amor hacia los hermanos. Eran personas que podían convencerse, por eso eran personas que tenían palabras persuasivas y que su actitud también era persuasiva porque mostraban humildad, pero también enseñaban que había que hacer culto o rendirle culto a los ángeles, que es lo que hablaba de las potestades superiores, estas por las cuales Cristo también triunfó sobre ellos en la cruz, porque también él cuando fue crucificado, él triunfó sobre ellos en estas autoridades, estas potestades superiores angelicales. Entonces, que no los convenzan, a pesar de su humildad, su buen comportamiento ante ustedes, de que ustedes tengan que rendirle culto a los ángeles. Dice, ellos se entremetían o entremetiéndose en lo que no han visto. O sea, cosas que ellos no han visto. O sea, que ellos estaban imaginando o pensando o sacando doctrinas y enseñando cosas que ellos realmente no habían visto o que no habían, o no tenían la seguridad, pero que ellos estaban convencidos de esas cosas. Y como ellos estaban convencidos, estaban tratando de enseñar a los hermanos de Colosas sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque estaban vanamente hinchados por su propia mente carnal. O sea, que ellos pensaban carnalmente. Entonces, lo que Pablo está enseñando es que ellos no tienen que dejarse guiar por estos falsos hermanos, porque las enseñanzas que le estaban trayendo no estaban basadas en nada. No tenían ningún basamento espiritual. No tenían ningún basamento para que ellos pudieran enseñar esas cosas. Era simplemente su orgullo, porque estaban hinchados, y cuando habla de hinchado tiene que ver con el orgullo por su propia mente carnal. Porque a lo mejor se consideraban personas sabias, personas que tenían conocimientos superiores a los demás, que era lo que hablamos de estos primeros falsos hermanos, que ellos tenían mucho amor por el conocimiento. Entonces, el conocimiento que ellos buscaban o que trataban de tener eran conocimientos según su propia mente carnal y no buscaban las enseñanzas verdaderas de Dios, las mismas que habían recibido cuando Epafras les había enseñado, cuando les predicaron el evangelio, cuando les enseñaron el camino de Dios. Entonces ellos estaban hinchados, estaban por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. ¿Y de dónde no se agarraban? ¿De dónde no se hacían ellos?
porque cuando habla de haciéndose, significa de agarrarse, sujetarte de la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza? De Cristo. Entonces estaban cambiando a Cristo por otras enseñanzas, por otras autoridades que supuestamente ellos también tenían que seguir. O sea, que ya estaban desplazando a Cristo del lugar que le correspondía como la cabeza. Entonces ellos dejaron de sujetarse a la cabeza y se estaban sujetando a otras autoridades diferentes a Cristo. Por eso Pablo deja muy en claro de que él triunfó sobre ellos en la cruz. Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Cristo es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Porque todo lo que viene después de Cristo fue creado. Dios creó los ángeles, Dios creó todos los seres espirituales. Cristo los creó. Cuando habla en el capítulo, al principio del capítulo, al final del capítulo 1, habla de que Él es la imagen de todo y que Él es el creador de todas las cosas. En Él subsisten, o sea, Cristo. Por eso Pablo deja énfasis y les explica, para que ellos entiendan, de que Cristo está por encima de todo ello, que Cristo es suficiente. Por eso Pablo habla y volvemos a mencionar que en Él están completos. O sea, en Él estamos completos. No hace falta más nada. No hace falta más nada. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No haciéndose de la cabeza, no sujetándote de la cabeza. O sea, ¿dónde tenemos que agarrar nosotros como cristianos? A Cristo, que es la cabeza, que es ya no es la sombra, ya es el cuerpo, ya ahí lo podemos ver, realmente la realidad de Dios, el propósito de Dios lo podemos ver en Cristo. Y ahí es donde tenemos que asirnos, donde tenemos que sujetarnos. Y no haciendo, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿y quién es todo el cuerpo? De que cuando habla de todo el cuerpo, está hablando de la iglesia, en virtud en virtud de quien todo el cuerpo, que somos nosotros la iglesia, que es la iglesia de Colosas, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, porque la iglesia es formada de muchos miembros, como dice 1 Corintios capítulo 12, como habla Romanos capítulo 12, ya que habla de que nosotros somos muchos miembros y somos los unos, nos ayudamos los unos a los otros, que tenemos diferentes funciones. Entonces, con virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Fíjese lo que dice, ahora se llama Efesios capítulo 4. Porque Pablo, en el capítulo 4, habla de que él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, versículo 2, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hasta, dice versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es lo que Pablo está orando y pidiendo en la iglesia de Colosas, el crecimiento espiritual de ellos, el conocimiento de Dios, hasta que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es la meta que tenemos todos. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué estaba pasando en Colosas? Ellos estaban siendo niños fluctuantes, porque estaban empezando a creer doctrinas diferentes por falsos maestros que se estaban enseñando. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y esto es lo que estaba pasando en Colosas. Hombres que con estratagemas y con todo viento de doctrinas estaban enseñando o empleaban o con astucia el error. Estaban enseñando el error. Sino que, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y Pablo habla en Colosenses de que tenemos que asirnos de la cabeza. ¿En quién tenemos que crecer? En Cristo, en la cabeza, ¿verdad? Que es el único, no hay otro en el cual podamos crecer, porque el crecimiento lo da Dios. De quien todo el cuerpo, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo mismo que le está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. Nadie os prive de vuestro premio. No dejen de asirse de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Y está diciendo que cada uno tiene que cumplir la función que le corresponde dentro del cuerpo de Cristo, pero que la cabeza es Cristo, que ellos tienen que sujetarse a Cristo, que las enseñanzas son de Cristo, no de los hombres, no de una mente carnal, no de doctrinas extrañas, no de doctrinas carnales o que vengan del mundo, que es lo que estaban enseñando estos falsos hermanos, que ellos creían tener conocimiento, que creían tener conocimiento, que era parte de lo que eran las filosofías que se practicaban en ese siglo, en ese primer siglo. Algunas filosofías, como habla el apóstol Pablo, dice filosofías de huecas sutilezas, que eran enseñanzas sin ningún tipo de valor, que es lo que estaban enseñando, que parecían ciertas, que parecían muy lógicas, pero que a la verdad no eran así, porque estaban saliéndose de lo que era la verdadera enseñanza de Cristo. Lo que ellos habían recibido al principio, y Pablo se lo menciona, lo que recibieron de Epafrodito, de Epafras, ¿verdad? Entonces, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Fíjate, ellos entonces hacían cosas que no habían visto, enseñaban cosas que no habían visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, el apóstol Pablo compara a la iglesia como un cuerpo físico, un cuerpo humano, donde tienen que estar todos unidos. Y aparentemente eso no estaba pasando en Colosas, porque el caso de Epafras, se ve que él no estaba de acuerdo con esas enseñanzas que estaban dejando estos falsos hermanos, y por eso él acude a Pablo, para que Pablo lo ayude a tratar de poner orden en la iglesia de Colosas, y no solamente en la de Colosas, sino también la iglesia de la Odisea, que aparentemente también estaba sufriendo por el mismo problema. Entonces habían aparentemente ciertas divisiones dentro de la iglesia de Colosas por estas enseñanzas. Se estaba dividiendo la iglesia. Y él habla de que el cuerpo tiene que estar unido, tiene que haber unidad. Jesucristo oró por la unidad. Juan capítulo 17. El cuerpo tiene que estar unido. ¿Pero unido en qué? ¿Cómo hacemos para unirnos? Haciéndonos o agarrándonos, sosteniéndonos, abrazándonos bien a la cabeza que es Cristo. Ahí debe estar todo. No podemos buscar falsas enseñanzas. No podemos permitir que vengan falsos hermanos a enseñarnos cosas distintas a lo que hemos aprendido, a lo que la Biblia nos revela, porque eso nos puede apartar de Dios. Y ese es el gran problema. Por eso él dice, nadie os prive de vuestro premio, que nadie les prive de vuestro premio. O sea, no permitan eso, no permitan. Por eso tenemos que estar pendientes. Versículo 20, no sé si quieren hacer algún comentario sobre estos versículos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hermano, para que descanse la garganta. Yo sé que quiere descansar. Sí. No, un comentario es que el único apóstol que toma la anatomía del cuerpo para la explicación del funcionamiento de la iglesia es el apóstol Pablo. Sí. Y Jesucristo toma una parte del cuerpo también, que él habla de lo que va a la letrina y lo que entra en el cuerpo, ese funcionamiento. Pero cuando estamos explicando esto, ¿no? Y si ponemos a escoger en la iglesia que quien quiere que escoja, pues cuál será su parte preferida de ser él dentro del cuerpo de Cristo, me imagino que nadie quiere ser las vísceras. Creo que no, ¿verdad? Entonces yo le he hecho esa pregunta a los hermanos, ¿no? Bueno, ¿o quién se considera víscera, imagínense, del cuerpo de Cristo? Nadie va a querer ser de parte de... Pero sí hay pues alusión hasta las vísceras. Bien, cuando Pablo también toca que el amor entrañable, y viene la palabra de las entrañas, desde lo más profundo, era lo que quería decir el apóstol Pablo. Entonces veo que el apóstol que utiliza la anatomía del cuerpo para poder resaltar lo que es el cuerpo de Cristo y su funcionamiento es el apóstol Pablo.
Pero lo más importante es que lo que decíamos, Cristo es la cabeza. Y el cuerpo no le da orden a la cabeza. No, nunca, jamás. El Jamás. capítulo 12 de Romanos, en el versículo 4, decía, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y así es un cuerpo, o sea, no todo el cuerpo o todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Cada uno realiza una función distinta dentro del cuerpo. Dice el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La idea es que nos ayudemos los unos a los otros y así se produce el crecimiento en la iglesia. Pero cada quien tiene que saber cuál es su talento, pues cuál es el don que Dios le ha dado, pues para que lo aporte a la iglesia y no lo esconda. Es correcto. Entonces, ese era mi aporte, hermano. Excelente, hermano, vamos bien. Muy bien, buen aporte, hermano. Hermano Okay. querido. Pedro, llegaste. ¿Cómo estás, Hermano querido, Dios me lo bendiga, hermano querido. Amén. Bueno, solamente tengo aquí algo que recordé o algo en lo que pensé mientras estaba explicando el versículo 18, ¿no? Cuando dice que esa gente que habla de los cultos a los ángeles y esas cosas se entremeten en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, ¿no? En ese momento me acordé de la gente que hoy en día está segura de que Dios le da revelaciones, de que Dios les hace hablar en lenguas y de que Dios les muestra visiones y todas esas cosas. Ellos están convencidos en su propia mentira. O sea, ellos se han convencido en su propia mentira de que Dios les revela, de que Dios les muestra, de que Dios les dice cosas para que digan en ciertas lenguas, etcétera, etcétera. Me pensé en eso en ese momento, o sea, cómo hoy la gente también está confundidísima y engañadísima y convencida en su error y en su mentira de cosas que nunca Dios le ha revelado, una mente carnal que se inventa por toda esa mentira y se la cree, y lamentablemente muchos terminan creyendo eso. Sí, son doctrinas que surgen de la nada, o sea, porque no tienen basamento. Es como la doctrina mormona. Es algo que no tiene un basamento y que alguien lo creyó y fue creciendo y llegó a tener una cantidad de miembros gigantescos. Por eso que hay tantas doctrinas, hermano. Por eso que hay tantas doctrinas por su propia mente. Las mentes son los que cambian esto. Inclusive, lo que tú estás diciendo ahorita, Pedro, estas personas, la mayoría de estas personas que liderizan estas congregaciones vienen del paganismo, de la ¿cómo se llama? De la brujería, y quieren adaptar la Biblia a esas cuestiones buscando, bueno, ahora busco de Dios. Entonces adaptan la Biblia en base a la brujería, la hechicería y estas cosas. Y por supuesto en el verso 16, cuando dice, por tanto nadie os juzgue en comida y en bebida en cuanto a los días de fiesta. Eso también muchos adaptan la Biblia, buscan la adaptación de la Biblia a su propia vida. ¿Okay? Toman con una pinza el antiguo pacto y lo quieren trasladar al nuevo pacto. ¿Okay? Lo quieren trasladar al Nuevo Testamento, a la nueva vida. Eso pasa. O sea, toman cosas con pinzas nada más. Entonces ahí se cumple lo que dice el Nuevo Testamento, que bueno, si tú cumples la ley por completa, no tenés que cumplirla. Si no, ahí no hay chance de nada. Entonces eso es lo que a mi pensar, a mi parecer, está funcionando en estas doctrinas cuando habla de la mente carnal, porque mucho proviene de la hechicería, la brujería y estas cosas, y quieren adaptar la Biblia a eso, para decir que sí, que están trabajando con Dios. Y también lo que hace que la gente lo siga es la actitud que ellos tienen. Actitud humilde, actitud amorosa, actitud de servicio. Son buenas actitudes, pero si no lleva la doctrina correcta, de nada sirve. Entonces, a veces por la actitud, porque muchos dicen, ay, pero es que él es tan bueno, mira, ayuda a tanta gente. Dios tiene que estar con él. A veces eso se escucha en los grupos. Uh-huh. Entonces, no siempre se trata de la actitud, porque aparentemente estos falsos maestros no era que tenían una mala actitud. A lo mejor ellos mismos se creían lo que estaban enseñando.
Sí, gente Pero- débiles también, Agustín. Dime. Gentes débiles que tienen dificultades en un momento dado y ven algo como milagroso, cosas que a simple vista lo ven. Y vemos el poder de Satanás allí que está albergando en los corazones de esas personas. Claro, claro. Hermano, Sí, tengo hermano. otro comentario, Agustín. Hermano. Dime. Y es de la palabra estratagema, ¿no? Que tengo aquí, acostumbro a eso, ¿no? A tener el diccionario aquí, el Vine, lo tengo aquí a la mano. Y dice, dice lo siguiente, denota jugar a los dados, cubos, dados, de los que se usan en el juego. De ahí, metafóricamente, trucos, estratagemas, y Efesios capítulo 4, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altrimañas del error. Entonces, yo he escuchado pues también de esos temas, ¿no? De las brujerías y hasta de hecho, ¿no? Cuando se fue a tomar el sucesor, de cuando Judas se ahorca, entonces han cuestionado pues el tumín y el urín, las piedras que tiraban los sacerdotes. El echar suerte. Entonces, echar suerte, entonces como se usa la palabra echar suerte, usted sabe que entonces hay algunos que han pensado pues que Dios fue el creador de los juegos de azares. Entonces es importante pues resaltar pues que realmente lo que se usó como medios para clarificar decisiones claras de parte de Dios, hoy en día se quieren usurpar pues los magos y todos estos libros Sí. que hoy en día existen hasta en la palabra antigüedad. sortilegio. Sí, se habla de esos libros y todas esas cosas porque llegaron a existir y influyendo pues en esas palabras que quizás Pablo la está tomando para que sepamos pues que los hombres están usando las artes mágicas, ¿bien? Para influir la vida de la iglesia, que era lo que venían con esas astucias de querer engañar. Es lo que he leído pues y también con lo que acabo de ver pues de la exposición del Vine. Amén, hermanito Denova. Me hiciste acordar de un estudio de un hermanito de San Felipe que nos dio y nos explicó en el estudio de las 1000 horas esa palabra, y siempre la recuerdo porque es una palabra compuesta. Decía mi hermano Pedro Rodríguez, aquí con nosotros, que o sea, es la estrategia que utiliza el ser humano para poderte engañar, pero el engaño te lo presenta como una piedra preciosa, muy, muy querida de tocar y de tener. Entonces, caes en las redes de una estrategia maligna disfrazada con una gema preciosa. Entonces, es algo que tenemos que tener cuidado. Hermanito Franco, por favor, díganos. Hermano, hermano Agustín, yo nunca había escuchado así una ilustración con eso del sol. Y para mí el epicentro de todo está ahí en ese versículo, como usted dijo. A todo previo, ya sea la ley o después, para mí son sombras de lo que realmente nosotros debemos estar así, porque es Cristo. Y anteriormente, pues también, ¿no? O sea, incluso en la misma iglesia, hermanos, queriendo imponer la ley, después de Cristo también van a ver, hermanos, también imponiendo de todo, y fuera de la iglesia también. Incluso aquí yo he visto cosas, aquí en Perú, por ejemplo, aquí hay una iglesia del Dios mujer, algo así, no sé. Incluso una vez que me dio un ticket, el hombre me dio el ticket y salió corriendo porque yo, ve acá, ¿en qué te vas a ir? Me llamó tanto la atención que quedé como en shock. Un Dios mujer, o sea, no sé en qué se basan. Pero para mí que el epicentro de todo es eso, esa ilustración que te dio, hermano. O sea, todo va a ser sombra, bien sea antes o después, pero todo es sombra y nosotros estamos realmente convencidos de que nos vamos a nosotros a arraigar. Esa era mi intervención, hermano. Gracias, hermano. Bueno, en cuanto a la actitud que podamos tener como o sea, las personas que tienen buenas actitudes, son Agustín. humildes. Dime. Hermanito Roberto Miranda. Diga, hermano. Un solo comentario que no nos olvidemos. O sea, en Juan 16:33
Dios le dice a los apóstoles, a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí en el versículo 15 de Colosenses 2, al final dice, los exhibió públicamente a los potestades y principados pecadores, de todo lo que estamos hablando, y triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, no nos olvidemos de que ya Dios ganó. La victoria es de Él. ¿Para qué nos vamos a ir con el perdedor? ¿No? No nos estamos yendo con alguien que va a ganar. Él ya ganó. Exactamente. ¿A quién le vas? ¿Para qué apostar? ¿No? El juego de Argentina-Brasil, ¿a quién le vas? Argentina, porque ganó. Claro, claro, ¿no? Es tanto así lo que estamos conversando ahorita, que ya hay templos, hay locales adecuados a ser, inclusive con pastores, involucrando iglesias del diablo. Hasta eso en Colombia hay, y hay libertad de culto ahí, y pueden hacerlo, imagínense ustedes. Imágenes, bueno, feas, fuertes. Eso pasa en las mejores familias, como dice. Se está pasando, lamentablemente. Pero eso, ¿por qué sucede? No sé si eso lo han escuchado, no sé si lo han escuchado ustedes por ahí. Eso sucede muchas veces por orgullo, porque la gente se hincha, cree que tiene más sabiduría que los demás y no escuchan a Dios. El desconocimiento de Dios produce todo eso. Por eso cuando No, yo creo que al contrario, lo conocen tanto. Lo conocen tanto. No, yo creo que si lo conocieran y tanto. Quieren ser adversarios. Lo conocen, pero no. Sí, pero es que si tú conoces tanto a Dios. ¿Quién más conoce más a Dios que el diablo? No, yo sé. Ajá, pero no lo ves. Pero el problema es que Lo el diablo. único, por eso te estoy diciendo. Lo conocen más, lo conocen y no le obedecen. Eso es lo que pasa. Ahora, yo no sé si ustedes han visto eso. Yo lo he visto por las redes sociales. No sé si ustedes lo han visto. Esas iglesias donde hacen cultos al diablo. Y con pastores y todo. Y con feligreses. No, sí lo hay. Yo lo he visto. Hay una Biblia y todo. Una Biblia negra. Una cosa así que es la Biblia de Satanás. Y cosas. Han sacado de todo. Ahora, el problema es que yo no creo que conozcan realmente a Dios, porque si conocieran a Dios y conocen cuál es el destino eterno de la persona que se aparta de Dios, yo creo que no harían eso. O sea, el problema es falta de conocimiento. Para mí es falta de conocimiento. Satanás no puede cambiar su destino. Yo creo que si el mismo Satanás pudiera cambiar su destino, no lo cambiar. Pero él no puede ser. Entonces, ¿cómo las personas tienen una oportunidad de tener un destino bueno, van a elegir uno malo? O sea, eso es falta de conocimiento, tiene que ser falta de conocimiento, no puede ser cosas, o hinchados, o tienen otros intereses diferentes a la vida eterna, o no creen en Dios, porque hay personas que simplemente no creen en Dios, o creen que Dios no existe, y que después de este mundo no hay más nada. Entonces tratan de aprovecharse de mucha gente, y de sacan dinero, y hacen riqueza con la fe. Tiene que ser eso, porque no puede haber otra explicación. Mira, Agustín. Dime. El hermanito Fidel García en un culto unido dio el Salmo 73. Y ahí está la respuesta. Yo no me acuerdo nada de eso. Yo me acuerdo de todos esos sermones, varón. Ahí está la respuesta de ese varoncito que dice que el Salmo 73 dice 73:11 y dicen, ¿qué sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. Verdaderamente en vano yo he limpiado mi corazón, dice David. Pero después más adelante comprende a cuál es el destino de los malos, entrando en el santuario de la presencia de Dios. Exactamente. Por eso las actitudes, tú puedes tener buenas intenciones, puedes tener buenas actitudes, pero eso no es suficiente. Por eso Jesús en Mateo 7:21 en adelante le decía que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar? Sino todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos, ¿cuánto le van a decir? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué hacían ellos? Ellos no hacían cosas malas, hacían cosas buenas. Profetizar significa hablar la palabra de Dios.
Echar fuera demonios y ayudar a personas que estaban endemoniadas. Jesús también lo hizo, los apóstoles. Hacer milagros era ayudar a las personas enfermas. Hacían cosas buenas o cosas malas, hacían cosas buenas. Y eso llama la atención de las personas. Cuando una persona ve a alguien haciendo esas cosas, dice, esto tiene que venir de Dios, esto tiene que ser de Dios. Entonces ellos consiguen muchos seguidores de esa manera, haciendo esas cosas o haciendo esas cosas. Pero ¿qué le dice Dios al final? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque al final la interpretación es no hacedores de Torah o no cumplidores de Torah, pero tiene que ver con no cumplir con la voluntad de Dios. O sea, el problema de ellos es que no hacían la voluntad de Dios, querían hacer su propia voluntad, hinchados a lo mejor por su propio orgullo. Lo que estaba pasando con estos hermanos de Colosas, que estaban enseñando sus propias doctrinas, que ni ellos mismos habían visto, pues, simplemente la enseñaban, sin tener la certeza de que fuera así. Entonces el versículo 20, el apóstol Pablo le dice a ellos, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, y lo hacen en forma de pregunta. Pero fíjese que me llama la atención cuando él dice, como si vivieseis en el mundo. O sea, como si vivieseis en el mundo. ¿Dónde vivían ellos? O sea, eran cristianos, aunque vivimos en el mundo. Fíjese lo que le dice Jesús a los discípulos en Juan capítulo 17. Juan 17, cuando él ora por ellos. Juan 17, versículo 16. Bueno, el versículo 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces el mismo Jesucristo le dice al Padre, orando al Padre, que sus apóstoles, sus discípulos, no eran del mundo, así como él tampoco era del mundo. Aquí Pablo le está diciendo lo mismo a la iglesia de Colosas. No son del mundo. ¿Por qué viven según las cosas del mundo, según los principios del mundo, si ustedes no son del mundo? ¿Qué les estaban enseñando? No manejes, le están mandándole a cumplir ciertos mandamientos que no eran de parte de Dios. Tal vez como no manejes, ni gustes, ni aun toques. O sea, eran mandamientos que no existían en la palabra de Dios, que Dios nunca lo había enseñado, que Dios nunca lo había mandado, pero que ellos lo estaban mandando en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Eran en conformidad a doctrinas y mandamientos de hombres. So, ellos seguían enseñando mandamientos de hombres, cosas que no habían sido establecidas por Dios, cosas que todas se destruyen con el uso. Al final, todo se destruye con el uso. Es como decía Jesucristo, lo que mencionó Denon en Mateo capítulo 15, cuando hablaba de que los discípulos judíos criticando a los discípulos de Jesús porque no comían, cuando comían no se lavaban las manos, porque ellos cada vez que se comían se lavaban las manos, y siempre estaban lavando las manos y lavaban los platos y todo tenía que estar limpio para poder comer. Y Jesús después le explica a ellos, bueno, si que lo leemos, Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo 15, cuando Jesús le explica la enseñanza, la parábola de ellos. Versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? O sea, ¿qué le está explicando el apóstol Pablo aquí a los colosenses? Que lo importante es lo que tú tienes en tu corazón. O sea, ¿qué tienes tú en tu corazón? O sea, que para Dios, ¿cómo es tu corazón? ¿Realmente tú has creído, tienes fe en Dios y practicas lo que Dios te ha enseñado? ¿O quieres practicar cosas que según lo que dice el apóstol Pablo, al final se destruyen, se quedan en el mundo? Cosas que no hacen falta, cosas que no te van a poner ni te van a quitar, que no te van no van a cambiar tu relación con Dios. El hecho de que tú comas o no comas,
como decía Jesús, o sea, si tú comes con las manos lavadas o comes con las manos sucias, eso, tu condición ante Dios no va a cambiar. Lo importante es qué tienes dentro de ti, qué tienes en tu corazón, cómo eres tú realmente. ¿Amas a Dios de verdad? ¿Qué pasaba con estos falsos maestros? ¿Qué tenían en su corazón? ¿Realmente amaban a Dios? Ellos amaban supuestamente a los hermanos. Tenían fe en Jesucristo, porque el apóstol Pablo los hablaba por eso. Pero realmente ellos amaban a Dios de verdad. Porque uno puede decir que ama a Dios. Y cuando uno habla con muchas personas que están en diferentes religiones, o diferentes doctrinas, o diferentes iglesias, ellos dicen amar a Dios. Y mucha gente, sinceramente, dice amar a Dios. Pero, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Realmente amas a Dios cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo demuestra el amor a Dios? ¿De qué manera demostramos el amor a Dios? Cumpliendo con su voluntad. Por eso en Mateo 7, 22, 21 al 23, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es el secreto. Eso es lo que le tenemos por dentro. Entonces queremos hacer cosas que no nos van a poner ni a quitar. O sea, comer con las manos limpias o con las manos sucias, manejar, no gustes, no toques, cosas que se destruyen con el uso, o sea, cosas que están en este mundo simplemente. Es como prender velas o hacer cosas diferentes a lo que Dios ha enseñado. O sea, ¿qué estás haciendo con eso? No estás logrando nada, o sea, porque realmente, ¿cómo está tu corazón ante Dios? ¿Realmente quieres hacer la voluntad? ¿Amas a Dios de verdad? El que Jesús en el capítulo 14 de Juan, cuando hablando con sus discípulos, él decía, si me amáis, ¿qué decía él? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero amor hacia Dios, ¿cuál es? Hacer lo que Él quiere que hagas. O sea, practica lo que Dios te ha enseñado. Agárrate, sustente de la cabeza que es Cristo. Eso es lo que tiene. No empieces a escuchar mandamientos de hombres. No pierdas tu visión, no pierdas tu camino por querer hacer cosas que Dios no te ha enseñado que hagas, que Dios no te ha mostrado que debes hacer. Y eso es lo que estaban enseñando estos falsos maestros. También estaban practicando hasta el ascetismo. El ascetismo, los ascéticos, la doctrina ascética, ellos enseñaban que tú tenías que tener un control absoluto del cuerpo, del cuerpo y del espíritu. O sea que tenías que ser perfecto. Por eso que ellos se maltrataban el mismo cuerpo para ponerlo en obediencia, vamos a decirlo así, como para que el cuerpo obedeciera. Y el mismo Pablo decía, cuando él decía en Corintios 7, si no me equivoco, que lo que hacía no lo entendía, porque él tenía una lucha interna entre carne y espíritu. Pero los ascéticos, ellos enseñaban de que tú tenías que tener un control absoluto del cuerpo. Tenías que tener un control absoluto y por eso se golpeaban. Y él habla aquí de que hasta se golpeaban el cuerpo. Dice versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces hablaba de que tales cosas parecen buenas. O sea, tales cosas parecen buenas. O sea, parece que es verdad. Por eso él dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, parecen cosas que deben hacerse. Parece que tiene sentido que esas cosas se hagan. O sea, parece verdad lo que le están predicando a ellos. En humildad, o sea, cómo se comportaban ellos, en humildad, o sea, eran personas humildes. Y en duro trato del cuerpo, o sea, era someter el cuerpo a la voluntad de Dios. Había que maltratar el cuerpo, porque es lo que enseñaban los del ascetismo, y algunos que enseñaban que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, entonces había que maltratar el cuerpo, ponerlo bajo sujeción. Y eso era lo que se estaba enseñando en los colosenses, y Pablo dice que no es así, porque aparentemente eso tenía como cierta reputación de ser bueno, pero en realidad no era así. Era como una sabiduría de culto voluntario. Era una reputación de sabiduría de culto voluntario. Era como que tú estabas obligado a hacerlo o te llevaba a hacerlo, a hacer esas prácticas, cumplir con esas prácticas que ellos te estaban enseñando, porque para ellos supuestamente era lo correcto. Y los hermanos de Colosas se lo estaban creyendo y estaban practicando todas estas cosas que le estaban enseñando estos falsos maestros que habían introducido dentro de la iglesia, que eran parte de la cristiandad también, porque estos falsos hermanos también eran cristianos, que se habían apartado en pos de otras doctrinas diferentes, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. O sea, eso nunca te va a cambiar tu estado de la carne, o sea, tu apetito de la carne, tu condición de carne.
como decía el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, porque lo que no quiero, eso es lo que yo hago. Hay una lucha interna. Nosotros tenemos que fortalecer el espíritu, tenemos que fortalecer el corazón. Por eso lo que importa es qué sentimos nosotros por Dios, cómo está nuestro corazón. El crecimiento es espiritual, el crecimiento es el conocimiento de Dios. Y Pablo oraba a la iglesia por eso, para que tuvieran sabiduría e inteligencia espiritual, porque a medida que nos fortalezcamos espiritualmente, nosotros vamos a dominar más los apetitos del cuerpo o nuestra vida física, porque aunque no somos del mundo, porque ya hemos muerto con Cristo, como dice acá, porque morimos en el bautismo juntamente con Él, ya no somos del mundo, pero seguimos viviendo en el mundo y el mundo nos atrae. Pero a medida que nosotros crezcamos espiritualmente y conozcamos la voluntad de Dios, vamos a fortalecernos más para luchar más contra estos apetitos de la carne o lo que la carne pueda llevarnos a hacer. Daniel está preguntando si ya terminó el estudio, dile que ya estamos en eso. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Creo que ya con este último versículo, creo que terminamos el capítulo 2 y ya la semana que viene comenzaríamos el capítulo 3 de Colosenses. Aquí hay una... Fíjense cómo comienza el parte, capítulo 3. Fíjense cómo comienza el capítulo 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es lo mismo que estamos diciendo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, ¿qué hacen ustedes buscando las cosas de aquí del mundo? O sea, si resucitaron con Cristo, porque murieron con Cristo, resucitaron con Cristo, ¿qué hacen ustedes buscando las cosas del mundo? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ajá, dime, Fidel. No, aquí en el versículo 20, como habla en forma de pregunta, ¿por qué? Como si vivisteis, ¿sí? Vivieses en el mundo. O sea, como si, ¿cómo estábamos nosotros en el mundo? Cuando estábamos en el mundo, estábamos en pecado. Entonces, o sea, como si vivieseis en pecado, o sea, en el mundo. Es lo que yo analizo acá, pues. Os sometéis a preceptos. Cuando en esta forma de la pregunta, porque pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo. O sea, es como Pablo pregunta también en Romanos. ¿Ok? Romanos un capítulo 6. Igualito. Esta pregunta que está aquí se me asemeja aquí. No sé si estamos errados, hermano. Hermanito Pedro quería hacer un comentario. Hermanito Pedro, coméntenos. Bueno, que entendiendo pues lo que el apóstol Pablo está invitando pues a hacer a los hermanos de la iglesia de Colosa, pues a enfocarse en Jesucristo, a apuntar hacia Jesucristo, que todo lo tenemos en Él y que ya no necesitamos preceptos, órdenes, tradiciones humanas. O sea, yo pienso a veces que, o sea, nosotros tenemos que enseñar a la iglesia, o sea, mi manera de verlo, respetando también, por supuesto, el entendimiento que pueda tener alguno diferente a esto. Pero a veces, ya viniendo pues a nuestro tiempo moderno, pues el ayuno, a veces hay hermanos que creen que por ayunar y hacer sacrificios y darle un duro trato a su cuerpo están más cerca de Dios, pues, porque ayunan, respetando por supuesto a aquellos que creen en el ayuno y practican el ayuno, pues la palabra de Dios nos está enseñando otra cosa acá. Que ayuna un día, 2 días, 3 días, o las vigilias, o los esfuerzos de vigilias y vigilias toda la noche. Son cosas buenas, pues realmente, o sea, nosotros hacemos vigilias acá, pero enfocamos que por el hecho de hacer una vigilia o hacer toda una noche despierto, o sea, orando, estudiando, lo que sea, no quiere decir que eso nos acerca más a Dios o nos hace más santos. Simplemente es un tiempo para la comunión y el aprendizaje. Creo que es algo que también es bueno que se le aclare a la iglesia, el asunto del ayuno y el asunto de las vigilias, el asunto del duro trato del cuerpo.
porque a veces hay hermanos confundidos y con dudas en relación a eso. Y bueno, pues en Jesucristo lo tenemos todo, pues ya. No solamente morimos con Él, como dice el 2:20, sino como dice el 3:1, ya para la semana que viene resucitamos con Él. Y la mejor manera de contrarrestar los apetitos de la carne es haciendo morir lo terrenal en nosotros. O sea, por medio del Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu, el viejo hombre va muriendo, el viejo hombre va desapareciendo, va menguando, va desapareciendo de nosotros al punto, como dice Pablo en Gálatas 2:20, que quien vive en nosotros es Cristo, que ya nosotros no vivimos. Es la manera que nosotros aprendemos la palabra de contrarrestar pues, los ataques y los apetitos de la carne del viejo hombre. El viejo hombre no se vence a través de un duro trato, sino a través de hacer morir lo terrenal. Y la palabra de Dios nos enseña de qué manera nosotros hacemos morir lo terrenal, de qué manera nos vestimos del nuevo hombre, de qué manera hacemos morir la obra de la carne y andamos en el espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Eso solamente, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Disculpa, hermano. Aquí está el versículo que yo les estaba aclarando ahí para tener un poco de conexión con el versículo de Colosenses 2:20. La misma pregunta, ¿por qué, como si vivieses en el mundo? Pablo le pregunta también aquí en Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como perseveraremos en el mundo y para que la gracia abunde. Es lo que más o menos quiero hacer entender allí sobre la conexión que hay con Colosenses 2:20 y Romanos 6:1. Lo que pasa es que vivir en el mundo tiene que ver con buscar las cosas del mundo. Cuando tu prioridad es el mundo. Y el problema que sucede muchas veces con nosotros es que nuestra prioridad es el mundo y después Dios. Y debe ser al revés. Es primero Dios y después el mundo. Por eso comienza el capítulo 3 diciendo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y eso tiene que ver con lo que viene diciendo. Con lo que viene diciendo en el capítulo 2. Entonces, si yo resucité con Cristo, yo no voy a estar buscando las cosas del mundo. Ya mi prioridad cambió. Ya mi visión de la vida cambió. Para mí antes el mundo era importante. La felicidad yo la buscaba en el mundo. Buscaba tener dinero, buscaba tener comodidades, buscaba tener no sé cuántas cosas. Y yo luchaba por eso porque para mí eso era importante, era lo más importante. Pero cuando yo resucito con Cristo, cuando yo tengo conocimiento de la verdad, cuando yo sé que ya hay una vida mejor que esta, que hay una vida eterna, ya yo no pienso en las cosas del mundo. Aunque vivamos en el mundo, aunque yo necesite el mundo, aunque yo tengo que seguir trabajando y tengo que seguir subsistiendo, pero ya mi prioridad no es el mundo, ya mi prioridad es Dios, ya mi prioridad es el cielo. Ya lo que me pasa en el mundo me importa poco, porque yo sé que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el secreto, ahí está el detalle. Entonces, cuando él habla de eso, de que ya no vivimos en el mundo, no significa que no estemos aquí porque estamos acá, sino que ya no vivimos conforme a los deseos que teníamos antes, sino que ahora vivimos con unos deseos distintos. Y ahora queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es recibir ese premio, ese galardón que Dios tiene preparado para todos nosotros, los que creemos y confiamos en Él. Eso es lo que yo interpreto de estos textos. Hola, hermanos. Buenas noches a todos y buenas tardes. Amén. Amén, hermanito Raúl. Sí, el hermanito Roberto Miranda. Que hable primero Raúl. Raúl. Yo creo que entiendo lo que Fidel dice. La palabra mundo aquí se refiere a pecado. Es lo que se refiere a pecado. Y lo que yo seguro entiendo es, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, en cuanto al pecado, porque como si vivierais en el pecado os sometéis. O sea, si viven en el pecado, quiere decir que cuando estamos en pecado hacemos cosas para quitar o tratar de quitar el pecado. Creo que es lo que está explicando el pasaje allí. Y creo que lo que Fidel estaba explicando. No sé si me entendieron lo que quise decir. O sea, algo no entendiste. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la Semana Santa, alguien hacía ¿cómo se llama? Las cosas esas que hacen en la Semana Santa, que cargan la cruz, se dan azotes.
para que se perdonaran sus pecados. O por ejemplo, pongo el ejemplo aquí de los musulmanes que hacen el Ramadán para que Dios les perdone el pecado. Entonces, porque como si viven en el pecado, hacen cosas tales como no manejen, ni gusten, ni un toque en conformidad. O sea, se tratan o se maltratan el cuerpo para tratar de quitar su pecado. En realidad aquí la palabra mundo yo creo que se refiere a pecado. Igual cuando en Juan dice no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, esa palabra mundo allí se refiere al pecado. Benito Roberto. No, perfecto, lo que Raúl dijo ya me mató. Pero ya no puedo decir lo que quería decir. No, pero está muy bien, pero además de lo que está hablando ahí, si leemos el capítulo 3 después, nos vamos a dar cuenta de que a veces, cuando dice no manejes, no gustes, ni aun toques, en el capítulo 2 está hablando de las cosas que hay que tocar. No manejes la Biblia, no toques, ¿verdad? A la iglesia, no vayas a reunirte, no te portes bien, porque el desarrollo va a ser dejar la vida, perdón, la vida mundana y seguir la vida nueva, ¿no? Entonces eso es, hay que considerar eso también. Las dos cosas. Uno, como prevenir el pecado equivocadamente, el contexto del 20 al 23 es ese. La forma equivocada de prevenir el pecado. Y lo que dice al final es muy claro, no quita el apetito, o sea, no dejas de desearlo, no te controla, no llega al corazón. Son prácticas huecas, sutilezas, como dice al principio del versículo 8. Pero también vivir en el mundo quiere decir hacer todo lo que dice el resto del capítulo 3, del 5 en adelante. Pero eso ya lo veremos en otra ocasión. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, hermanitos? Bueno, pasamos entonces a despedirnos, amados hermanos. Le pido a mi hermanito José Raúl Guerrero Pérez que nos haga la oración final y nos bendiga. Y quiero pedirte, hermanito Raulito, que ores por Franco, nuestro hermano que está conectado aquí con nosotros, que todo vaya bien con su salud y que los exámenes que se vaya a hacer, todo salga para la gloria de Dios bien y que él se recupere pronto. Él está en Lima, Perú, y vamos a estar orando, hermanito José. Hermano, Amén. gracias. Oremos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, Dios, y te glorificamos porque eres nuestro único Rey y Salvador.